Hola a todos y bienvenidos ya al meridiano de la asignatura, ya al tema 12 y fuera un poco de lo que venimos viendo, de esos ejercicios prácticos, de esa programación, vamos a continuar con nuestra teoría. Y hoy lo que vamos a tratar será los aspectos generales de conformado por fundición de metales. Así es como lo conoceríamos más elegantemente, pero para los amigos lo solemos llamar fundición. Y para eso vamos a presentar pues, sus ventajas y sus desventajas. Dentro de sus ventajas podríamos decir que es un proceso más económico que la estampación, que la soldadura o que el mecanizado, aprovechando muchísimo más la materia. Además, permite la obtención de piezas de gran homogeneidad e isotropía. Al final, creo que no hay que explicar tampoco en qué consiste la fundición, ¿no? Simplemente tenemos un metal, lo fundimos y con él vamos a trabajar a la hora de formar o crear nuestras piezas, según corresponda. Entonces, ¿qué sería la desventaja que podríamos encontrar? No va a ser oro todo lo que reluce, ¿no? Y mucho menos en este caso. Por tanto, sus peores propiedades mecánicas es algo que, bueno, una pequeña pega de este proceso. ¿Cómo lo vamos a tratar? ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Cómo podemos trabajar con él? Pues es por eso que vamos a presentar sus partes principales. Vamos a encontrarla aquí en 3 imágenes distintas, pero vamos a centrarnos en la imagen de abajo, ¿vale? Y vamos a nombrar sobre todo las más importantes. Empezaríamos por los machos, si os fijáis es el cilindro en la parte de la derecha, y lo conoceríamos pues como las cavidades interiores de la pieza. El cono de colada se encuentra un poco más arriba en la imagen, en la derecha del todo, y sería el embudo para introducir el metal, y a su lado el bebedero, que sería un canal vertical que permite la introducción del metal en el molde. Una objeción a esto, no puede ser cilíndrico por el aire. Un poco más abajo, porque en algún lugar habrá que acumular todo este metal fundido, encontraríamos el pozo de la base del bebedero, que evita la erosión con el canal de distribución, ¿vale? Tenemos distintos canales y tenemos que evitar que se erosionen. ¿Y qué es el canal de distribución? Bueno, lo encontraríamos también en la parte de abajo y se encarga de distribuir adecuadamente el fundido. ¿A dónde? Pues tenemos los ataques, que son las entradas para la introducción directa, los vientos, que son los pequeños conductos que facilitan la evacuación de gases, los respiraderos, que son conductos para la salida del aire, y por último, las mazarotas, que con esto hay que quedarse porque las vamos a tratar bastante lo que queda de tema, que son los dispositivos verticales que contrarrestan la contracción del metal. Contienen un poco de metal fundido y actúan como depósito de calor. Todo está en la imagen y todo esto es lo más importante que podemos destacar de todas las partes que están señaladas. Entonces, una vez visto esto, una vez hablado de las partes, hablaremos también de los materiales. Los materiales que vamos a emplear para el conformado en fundición. Requerimos de un requisito, y es que tienen que ser fácilmente fundibles, es decir, su temperatura debe ser aproximadamente menor de los 1600 grados. 1600 grados. Una fluidez en estado líquido. Un bajo coeficiente de contracción. Químicamente deben ser estables y no debe adherirse al molde. Eso es muy importante. No debe adherirse al molde. Al final, es lógica, ¿no? Por último, una fácil mecanización, ¿no? ¿Qué encontraríamos también aquí? Pues las fundiciones ordinarias. Tenemos la fundición en gris, las fundiciones blancas y las fundiciones atruchadas. En la fundición gris, por ejemplo, el grafito sería un material del que podríamos hablar. La cementita sería más bien una fundición blanca y cementita y grafito, la mezcla, sería la fundición atruchada. Visto esto, visto con sus respectivas imágenes, encontramos asimismo las fundiciones aleadas. De estas no vamos a hablar mucho, de las que sí vamos a hablar será de las especiales, porque pueden ser maleables, es decir, el tratamiento térmico de las fundiciones blancas, o nodular. Aquí encontramos alrededor imágenes que acompañan a lo que estamos hablando, un poco de lo que estamos contando, y también hablamos de los aceros, el material como acero, las aleaciones de cobre, es decir, los bronces, la mezcla de bronce con estaño, la mezcla de cobre con estaño, los latones, que es la mezcla de cobre con zinc, y por último, las aleaciones ligeras, que son aleaciones de aluminio, aleaciones de magnesio o aleaciones de zinc. Con esto explicado y visto, vamos a encontrar la solidificación en los metales, que es realmente de lo que estábamos hablando al principio del tema, ¿no? Vamos a ver 2 etapas. La enucleación, que se va a producir en las superficies del molde y en las impurezas sólidas, y el crecimiento,
que se produce conforme el calor es extraído del líquido. Si tenemos dos etapas, también vamos a tener tres zonas, y son la endurecida exterior, la dendrítica o granular y la equiaxial. En la primera, podemos hablar de que es una banda estrecha de cristales orientados aleatoriamente, tal que así. Sería lo de fuera. Si nos fijamos, esos puntillos granates. La zona dendrítica o granular sería el crecimiento selectivo de cristales con determinada orientación. Nuestros amigos de naranja, ¿no? Por así decirlo, que están en la imagen. Y por último, la equiaxial, que sería la nucleación en el centro. Vemos que son cristales redondos. Tocado este tema, vamos a tratar ahora el rechupe. ¿Y qué nos cuenta el rechupe? Bueno, su nombre ya dice bastante, ¿no? Es originado por el enfriamiento irregular del metal en el molde. Consiste en una cavidad situada en la zona que se solidifica en último lugar. El enfriamiento desigual produce dos efectos desfavorables sobre la pieza. El primero, tendrá un desfase estructural en la masa metálica, ¿no? Al final, es lógica. Si el enfriamiento es irregular, vamos a tener que tener algún defecto. En un momento determinado, dos puntos de la masa fundida se encuentran en distintas etapas de solidificación. Ese sería el primero. El segundo, sin embargo, nos cuenta pues que es un enfriamiento desigual por capas sucesivas y contracción del líquido al enfriarse provoca rechupe interno o externo. Vemos nuestra pieza y como la estamos mecanizando y encontramos aquí un problema. El rechupe, la cavidad que se nos ha quedado por un enfriamiento irregular del metal. No, en la vida real tendría una imagen más similar a la de la derecha. Entonces, este no es el único defecto, es quizás el defecto que más o mejor vamos a tratar, pero tenemos dos tipos más de defectos en general. Valga la redundancia, los defectos en general van a ser estos 6. El llenado incompleto, es decir, la fluidez insuficiente del metal fundido, lo vemos en la imagen, no nos da para completar la pieza. La punta fría, que son dos porciones del metal, fluyen al mismo tiempo, falta de fusión entre ellas por solidificación o por enfriamiento prematuro. No se nos junta. Metal granoso son salpicaduras que provocan gránulos atrapados en la fundición, es decir, se nos quedan granitos de vacío, de aire o no formados en nuestra pieza. Cavidad por contracción es la depresión de la superficie por formación de rechupes. Podemos evitarlo con lo que dijimos antes, las mazarotas. También tenemos la microporosidad, que son una red de pequeños huecos, ¿no? Al final, porosidad nos lo indica ya la palabra, distribuida a través de la fundición por contracción dada la solidificación del último metal fundido. Y ya por último, el agrietamiento caliente. Es un molde que no cede durante etapas finales de solidificación o en las iniciales de enfriamiento, restringe la contracción de la pieza. Podemos evitarla con un molde desechable. Vemos el defecto que queda, ¿no? Entonces, un resumen, llenado incompleto, no se nos llena la pieza. Junta fría, dos metales que no son capaces de unirse. El metal granoso, en la finalización de nuestra pieza, siempre queda algún granito no formado. Cavidad por contracción, básicamente similar al rechupe. Microporosidad, varios poros de no formación de nuestro proceso. Y el agrietamiento en caliente, pues vamos a encontrar pequeñas grietas dentro de nuestra pieza porque el molde no es capaz de ceder durante las etapas finales de o bien solidificación o en las iniciales de enfriamiento. Visto las generales, vamos a hablar de otro tipo que nos va a presentar también lo que va a venir a continuación en la asignatura, lo que va a venir en el tema siguiente. Y esta es el defecto por fundición en arena. Sí, la arena es un instrumento que vamos a hablar de ella en el tema posterior, en el tema número 13. Y aquí encontraríamos un poco más, bastantes más. Antes teníamos 6, ahora presentamos 8. La primera, las sopladuras. ¿Y qué nos dicen? Son cavidades de gas en forma de pelota causada por escape de gases de molde durante el vaciado. Es un molde poco permeable y la arena está húmeda. Sopladuras, se nos ha quedado una pelota dentro. No se nos ha formado. Puntos de alfiler, es un defecto similar, pero involucra la formación de cavidades pequeñas de gas en la superficie de la fundición. Es decir, así, pequeñas pelotillas. Por tanto, resumen otra vez, sopladuras, pelota grande, puntos de alfiler, pelotas pequeñas. Caídas de arena, por erosión del molde de arena durante el vaciado. Provoca una forma irregular en la superficie del molde. No hemos sido capaces, no hemos estado hábiles y hemos
derramado un poco de arena. Deformado. Costras, arenas rugosas en la superficie de la fundición debidas a incrustación de arena y metal. Nos ha salido una pequeña herida, por así decirlo, en nuestra pieza y tenemos pues, una capa externa irregular. Penetración. Fluidez de un metal líquido muy alta. Puede penetrar en molde o corazón de arena. Se evita con una mejor compactación. La penetración también es externamente una deformación que obtenemos. El corrimiento del molde, es decir, se nos ha movido, manifestado como un escalón en el plano de separación del producto fundido, causado por desplazamiento lateral del semimolde superior respecto al inferior. Se nos ha movido el molde. Tenemos, una pieza que por unos milímetros no es correcta. El corrimiento del macho, simplemente se nos ha corrido el macho. ¿Y cómo lo describiríamos? Sería el desplazamiento vertical causado por la flotación del metal fundido. Vemos que no nos ha quedado la figura que queríamos. Por último, el molde agrietado será la resistencia del molde insuficiente. Se desarrolla una grieta en la que el metal líquido puede entrar para formar una aleta en la fundición final. Es decir, el metal ha encontrado un hueco y se ha colado por ahí en forma, en este caso, de aleta, ¿no? Intentando emular un tiburón, por así explicarlo más gráficamente. Esto ha sido todo por hoy, espero veros en el próximo vídeo y un saludo.